Sansón se desvió del llamado. Yeah. Y esto me resalta. Juan el Bautista fue fiel hasta el final. Sí, Sansón fue fiel al final. gran diferencia. Gran diferencia. Gran diferencia. Diferencia. Él mató a más filisteos en su muerte, mas no era el designio de Dios, ni lo que Dios le pidió hacer así. Él debía librar a Israel de los filisteos, no estar allí entre ellos con los ojos arrancados. Así que fue fiel al final, pero no fue fiel hasta el final. Hermanos, ahora debemos ser fieles hasta el final. Pero algunos del pueblo de Dios intentan regatear con Dios y planificar cómo ser fieles al final. Cómo vivir una vida pecaminosa y ser fiel solo al final. Y hermanos, si hacemos esto, nos vamos a perder. Sí. No podemos permitirnos eso. Así que Juan el Bautista tenía un voto nazareo sobre él. Él estaba afuera, estaba predicando, les dijo quién era. Ahora vayamos a la pantalla y veamos algunas cosas sobre Juan el Bautista. Dice, en tiempos de Juan el Bautista, la codicia de riquezas y el amor al lujo se habían generalizado. Los placeres sensuales, los banquetes y la bebida causaban enfermedad física y degeneración, adormeciendo las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía erigirse como un reformador. Por su vida abstemia y su vestimenta sencilla, él estaba destinado a reprender los excesos de su tiempo. De ahí las instrucciones a los padres de Juan, una lección. Oh, aquí está esa palabra, la templanza, entregada por un ángel del trono del cielo. Como profeta, Juan debía volver el corazón de los padres hacia los hijos y él, desobediente a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, fue un representante de aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Así que vemos aquí mismo, Él es nuestro, Él es un ejemplo. Sí, Señor. El mundo está entregado a la autocomplacencia. Abundan los errores y las fábulas. Las trampas de Satanás para destruir almas se multiplican. Todos los que quieran alcanzar la santidad perfecta en el temor de Dios deben aprender las lecciones de templanza y autocontrol. Sí. Los apetitos y las pasiones deben ser sometidos a los poderes superiores de la mente. Esta autodisciplina es esencial para esa fortaleza mental y discernimiento espiritual que nos permitirán entender y practicar las verdades sagradas de la obra de Dios. Por esto, la templanza encuentra su lugar en la obra de preparación para la segunda venida de Cristo. Ahora, hermano Punch. Cuando leo esto, ya no podemos seguir formulando interrogantes sobre la templanza. Para nada. Muchos ejemplos. Por eso la templanza es clave para la segunda venida. Nos da fuerza para, ¿qué era? Para la santidad perfecta y el temor de Dios hay que aprender la templanza y el autocontrol. Y la templanza ayuda al autocontrol. La autodisciplina es esencial para la fortaleza mental y el discernimiento espiritual. Necesitamos tanto la fortaleza espiritual como la mental. Así que, si nuestras dietas no son correctas, habrá un gran desafío para entender la palabra de Dios y comprender la preparación para este tiempo. Y no tendremos discernimiento espiritual. Bueno, ¿sabes cómo estudiar a fondo la palabra de Dios? Si estás cansado, a punto de dormirte. Si has comido mucho, sí.
Bueno, estarás a punto de dormirte o solo leerás palabras, pero tu entendimiento no estará ahí. Cierto. Por eso aprendí hace algún tiempo, mira, estudiar muy tarde en la noche para mí no resulta muy productivo. Si Dios me despierta de noche es distinto. Claro. Pero al estudiar la palabra de Dios tarde en la noche, solo leo palabras. Pero me levanto temprano, mi cerebro está fresco y abierto. Fresco. Sí, señor. Y descansado. ¡Qué fuerte! Es muy real. Es valioso. Lo entiendo. He orado. Es otra circunstancia. Y necesitamos fortaleza mental y discernimiento espiritual, lo cual viene de la templanza. Amén. Y hermano Ponch, yo digo que si nuestra alimentación no es correcta, corremos el riesgo de no ser salvos. Hermano, creo que el día de la expiación. Sí, Esa afirmación es más que 100% cierta. Y lo más aterrador es que mucha gente, si no estudias esto a la luz de nuestro tiempo, corres el riesgo de no entender el peso de lo dicho. sí. Cuando piensas en templanza, algunos creen que solo se trata de comer bien, y eso es todo lo que piensan. Pero también se trata de asegurarse de que comes. Puedes comer bien, pero hacerlo de forma incorrecta. ¿Entiendes lo que digo? La Biblia dice en Proverbios, hallaste miel, la miel es buena. Come cuanto te sea y la palabra clave es suficiente. No sea que la vomites. Hay un momento para decir sí, otro para decir no, y un momento en el que debemos comer varias cosas. Un hombre puede despertarse a la 1:30 de la mañana. Sí. Y comerse 4 mangos y decir, oye, no estoy comiendo carne, pero estás frustrando el propósito, porque el momento en que comes es contrario a las leyes físicas de tu ser. La templanza va más allá de solo comer lo correcto. Debemos aprender a comer lo correcto y a hacerlo con. ¿Cuál es la palabra? Cuando pienso en templanza, pienso en moderación. Modera. Sí. Moderación, sí. ¿Cómo comer con moderación? Sí, definitivamente es. Me atrevo a decir, por gracia de Dios, que en el día de la expiación, en el lugar santísimo, cualquier hábito del que Dios nos convence por su espíritu, que tiene una mejor forma de operar allí, que elegimos manejar por nuestra cuenta, podríamos perdernos por eso. No es que comer lo correcto me salve o vestir lo correcto me salve. Pero si Jesús me salva, se verá reflejado en que comeré de la misma manera en que Jesús lo haría ahora mismo. Así me vestiré, así me casaré. Entonces, la salvación. De nuevo, solo quiero que entendamos, no hablamos de hacer todo lo correcto para salvarse. Te decimos que si te salva Jesús en el lugar santísimo, se reflejará en todo lo que hagas. No puedes aceptar la salvación de Jesús y desinteresarse de sus mandatos. No es posible, anciano Mason. No lo es en absoluto. Es posible, no es posible. Y la mentalidad ni siquiera será cuánto del mundo puedo tener y ser salvo. ¿Cuánta comida mala puedo comer y aún así salvarme? ¿Cómo? ¿Cómo puedo llegar al borde de lo incorrecto y aún así ser salvo? No, quiero seguir a Jesús y verlo en paz. Señor, si me dices que vaya a la izquierda, voy a la izquierda. No me importa lo que hay en el camino de la derecha. Quiero seguir el camino que indicaste, porque eso dijiste. Ahí estás. Quiero estar donde estés. Donde estés. Donde esté Jesús, quiero estar. Donde quiera que estés. Quiero estar allí. Alabado sea. No quiero estar donde no estés tú. Y cuando vemos la vida de Juan el Bautista, vemos que fue fiel hasta el final. ¿Qué requirió de él ser fiel hasta el final? Tuvo que llevar un estilo de vida específico. Tuvo que vestirse de cierta forma. Tuvo que alimentarse de cierta manera. Y él tuvo que comprender su misión y su llamado, y también tuvo que tener fe en Dios, porque al leer los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nunca encontré que Juan el Bautista y Jesucristo compartieran tiempo o se frecuentaran. Él estaba en misión,
no porque él y Jesús fueran tan cercanos que hablaran diario y compartieran escrituras, sino por el llamado y su entendimiento de los rollos y la misión. Estaban en los asuntos de su padre y no pasaban tiempo juntos, pero estaban en la misma sintonía, haciendo la obra que Dios les encomendó. Y dije, ¿por qué es importante? Porque, hermanos, no deberíamos apoyarnos para la obra que Dios nos llamó. La comunión es maravillosa. Cuando tenemos comunión es genial. La Biblia dice, no dejando de congregarnos. No hablo de eso, sino que digo, mi camino con Dios no depende de ninguna otra persona. Mi caminar con Dios depende de mí y de Dios, no de nadie más. Sí, quiero resaltar ese punto porque si vamos a ser fieles hasta el final, como estás diciendo aquí, tu fidelidad, mi fidelidad no puede depender de si el otro es fiel. Seré fiel y seguiré adelante y quiero que tú también lo seas. Por eso, viviré fielmente por la gracia de Dios, esperando que sea contagioso. Todos deben ser fieles por la gracia de Dios, pero no dejaré de ser fiel solo por la apostasía en la iglesia y todo lo demás. En cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Cuando veo el ejemplo de Juan, de principio a fin, es tan hermoso. Cuando María e Isabel se encuentran en el vientre materno, los bebés saltan de gozo. Saltan. Cuando ves la primera declaración de Juan sobre quién era, está citando a Isaías. El primer sermón de Jesús en la iglesia está citando su misión de Isaías. Y entonces observamos que justo antes del término de su vida, antes de fiel hasta el final, ¿no? Antes del fin de la vida de Juan, no se fijó si la gente le creía o si a los fariseos les importaba. Él preguntó acerca de Jesús, Señor, aquí estoy en prisión. ¿Qué pasa contigo? Si sé lo que pasa contigo, puedo ser fiel hasta el final. Seré fiel. Y Jesús le responde de nuevo con Isaías, dile que los ciegos ven, dile que los cojos andan, dile que, o sea, literalmente le está citando Isaías a Juan. Y entonces dice, aunque Juan y Jesús tenían esto, no leemos dónde lo hicieron, pero esto, relación tácita de Isaías, esa es nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje. Es como si el pastor Mason no profetizó sobre tu vida por gracia de Dios. El pastor Mason termina en prisión por predicar el mensaje del tercer ángel y dice, Señor, me pregunto si mi fruto. Y el Señor le respondió, dile al pastor Mason que aquí temen a Dios, le dan gloria a él. La hora de su juicio ha llegado y se preparan para estar de pie. Mientras lo que hago coincida con lo que él hace, estoy listo. Si mi fe dependiera de su fidelidad, estamos bien. Bien. Porque él es bien, él es bien. Vaya, eso es tan clave, porque sabes, el profeta habla de cuando Juan el Bautista estaba en prisión. ¿Y cuántas personas se han cuestionado cómo es que Cristo no vino? Visita, sí. Al rescate del Bautista. ¿Por qué no dejó lo que estaba haciendo y lo sacó de la cárcel para que pudiera seguir? Y ahora el profeta revela que Cristo no debía ponerse en peligro en ese. Porque Satanás buscaba impedir la misión. Sí, así es. Pero él tenía que seguir con la misión, pero sabían que si Juan estaba en prisión, si permanecía fiel, su testimonio después de su muerte tendría un alcance mucho mayor que él, que cuando él realmente estaba vivo. Sí. Mi punto es que para ser fiel hasta el final, nuestra vida debe estar en manos de Dios. Que sea lo que sea para lo que Dios nos ha llamado, bien con nuestra alma. Amén. Señor, a lo que sea que me llames, está bien con mi alma. Juan no salió de la cárcel. No solo falleció en prisión, sino que la manera en que murió fue espantosa. Y Jesús, aún así, no acudió en su ayuda, porque aquello a lo que Dios lo había llamado. Ese era el camino que debía seguir, Cristo. Si Cristo hubiera permitido que su conexión con Juan lo hubiera hecho abandonar el puesto,
Ir a la prisión para sacarlo de ella, la misión que le fue encomendada, tal vez no se habría logrado. Es profundo. Eso es profundo. Jesús, sabes, y me imagino que en esa situación, si cualquiera de nosotros estuviera en ella, la tendencia natural, lo inicial, es querer libertad. Estamos en la cárcel, queremos liberarnos de esto ahora mismo. Pero si Jesús te libera de eso, corre el riesgo de no poder liberarte nunca de la tumba. ¿Qué tiene más peso para ti? Más peso. Lo que tiene más peso y lo que me agrada del ejemplo de Juan es que tanto él como Cristo estaban extremadamente enfocados en la misión. Y cuando la misión es prioridad, todo lo demás se alinea perfectamente. Así. Justo donde debe. Así es. Leamos. Tenemos diapositivas. Leamos esto. Dice, dedicado a Dios. Nazareo de nacimiento. Hizo suyo el voto en una consagración de por vida. Vestía como los antiguos profetas, pelo de camello ceñido por un cinto de cuero. Comía langostas y miel silvestre que hallaba en el desierto, y bebía agua pura de las colinas. Ese fue su voto, hecho propio en consagración de por vida. En otras palabras, me vestiré, me veré y comeré diferente. Pero esto me permitirá cumplir la misión. Veamos. La niñez, juventud y madurez de Juan se habían caracterizado por la firmeza y el poder moral. Cuando su voz se oyó en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, Satanás. En ese momento temió por la seguridad de su reino. La pecaminosidad del pecado se reveló de tal manera que los hombres temblaban al escuchar a Juan predicar, que al predicar él, Satanás temió por la seguridad de su propio reino. Eso es serio, profundo. Leamos esto. Dice, Jesús no interpuso para liberar a su siervo. Él sabía que Juan soportaría la prueba. Amén. Con gusto el Salvador habría ido a Juan para iluminar el calabozo con su presencia, mas no debía ponerse en manos de enemigos y peligrar su misión. Con gusto habría liberado a su fiel siervo, pero por el bien de miles que en los años venideros tendrían que pasar de la prisión a la muerte, Juan debía beber la copa del martirio, mientras los seguidores de Jesús languidecían en solitarias celdas o perecían por espada, potro u hoguera. Aparentemente abandonados por Dios y por los hombres, qué consuelo para sus corazones sería el pensamiento de que Juan el Bautista, de cuya fidelidad Cristo mismo había dado testimonio, había pasado por una experiencia similar. Amén. Hombre, por fin, Satanás acortó la vida del mensajero de Dios. Esa vida oculta con Cristo en Dios, el destructor no pudo alcanzar. Él se gloriaba de haberle causado pesar a Cristo, pero no logró conquistar a Juan. La muerte solo lo puso por siempre fuera del poder de la tentación. En esta guerra, Satán revelaba su propio carácter. Ante el universo expectante, manifestó su enemistad hacia Dios y el hombre. Hermanos y hermanas, cuando leí esto, una de las cosas que me impactó, que me atrapó, hermano Punch, fue que a Juan se le permitió morir como testimonio y aliento para aquellos que al final de los tiempos irían de la prisión a la muerte, a quienes Dios no sacaría de prisión, sino que su vida sería semilla para la causa.
Pero ellos sabrían que donde está un siervo de Dios, que fue fiel hasta el final, estuvo en una posición similar. Y la muerte en realidad lo puso fuera del alcance de Satanás, porque una vez muerto, Satanás ya no podía molestarlo. Su destino sellado. Imaginen a Satanás. Odio a Juan, debo detenerlo. Cada vez que predica, temo que me quite más súbditos. Y persigue a Juan el Bautista, quien luego muere sin abandonar la misión. Y su vida será un testimonio para siempre. Amén. Hasta que Jesús venga. Satanás diría, vaya, no pude con Juan, no pude con Jesús, y estoy aquí al final. Si no soy cuidadoso, no podré obtener algunos adventistas del séptimo día, y ellos serán responsables de aplastarme la cabeza. Amén. Hermano Punch, eso me da fuerza. Sí. Me hace ver esta lucha venidera y decir, Señor, no la acepto con mis fuerzas, pero Señor, amén. Si estás conmigo, si estás con nosotros, seremos salvos. Amén. Amén. Sí, sí, Juan el Bautista vivió una vida que fue fiel hasta el final, no al final, fue fiel hasta el final. Y esto me indica que el corazón de Jesús estaba con Juan. Cristo deseaba ir, habría ido. Habría querido ir y estar con Juan para sacarlo o aliviar la oscuridad del calabozo. Pero dice que la misión podría verse frustrada si voy allí. Debo mantenerme en misión. Juan cumplió el pedido de mi Padre. El camino está listo. Juan envió a preguntar a Jesús. Jesús dijo, dile lo que pasa. Juan pudo pensar, ¿sí? Oh, estoy en el lugar y momento correctos. Que así sea. Amén. Sí, Cristo. Eso significa que cumplí mi misión. ¿Qué decimos? Acabar la obra. La obra, sí. Juan pudo decir, mi obra ha terminado. Fue fiel al final. Así que, hermanos, ante esto seamos claros, enfocados en la misión, pero para estar en la misión debemos complacer a Dios siempre. Y si nos encontramos en un punto donde sabemos que estamos eligiendo no ser fieles, entonces, hermanos y hermanas, tenemos que elegir ser fieles. Leeré la última cita y nos das tus reflexiones finales. Espero que estén listos. Dice, Dios nunca a sus hijos que como quisieran ser guiados. Si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos, ni Enoc trasladado al cielo, ni Elías que ascendió en carro de fuego fueron mayores o más honrados que Juan Bautista, que pereció solo en la oscuridad del calabozo. Wow. Cuando leí esto, pensé, Dios guía a sus hijos solo como ellos desean ser guiados. Si vieran el fin y discernieran la gloria, diríamos, Señor. Si se repitiera, diría, haz lo mismo. Amén. Elegiría el mismo camino, por difícil que sea, el camino exacto que Dios eligió para que le demos testimonio. Fiel al fin. Eso es increíblemente potente. Hay veces en que vemos algo y nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Pero al saber, si yo supiera lo que Él sabe,
que optaría por el mismo camino. Eso es bastante profundo, querido hermano. Eso es serio. Eso es algo muy serio. Dios mío, si Juan el Bautista viera lo que Dios vio, elegiría la prisión. él En el mismo elegiría. lugar que Cristo, en el momento justo, que así sea. Sí, sea. Señor mío. Cuando leí eso, me detuve. Señor, espera, ¿qué dices? Si pudiera ver el fin desde el inicio, como tú, entonces, por duro que fuese, diría, Señor, bien hecho, repítelo si hay que hacerlo. Igual. Juan habría dicho, Señor, si muero decapitado, hazlo de nuevo. Vaya, y así, hermanos y hermanas, esto. Hay que tener fe en Dios. Hay que ser fiel hasta el final. Escuchen, la charla de las señales es una advertencia para saber dónde estamos, pero la conversación real es fiel hasta el final. Señor, estoy contigo. Amén. Estoy viendo a través de tus ojos por la fe, diciendo, Señor, lo que sea que me has llamado a hacer, que así sea, porque si pudiera ver lo que tú ves, ya sé que diría que hicieras exactamente lo mismo. Y la pregunta es, ¿agradamos a Dios en todo? ¿Buscamos agradar a los ojos de Dios? ¿Está la presencia de Dios conmigo? Debemos acostumbrarnos a la presencia de Dios con nosotros todo el día, diario. Si el Espíritu de Dios se fuera, diríamos, ¿qué pasó, Señor? ¿A dónde fuiste? Necesitamos estar acostumbrados a la presencia de Dios, no a su ausencia. Debemos habituarnos a su presencia para que un cambio nos alerte. Señor, algo ha pasado aquí. Ya. Algo es diferente y no puedo permitirme vivir en este mundo enfermo de pecado sin que tú estés conmigo. Si no estás, arruinaré la misión y arriesgo no ser salvo y arriesgo que alguien más caiga en el camino. Hermanos, eso es serio. Gente admiraba a Juan. Mucha gente dirá que no hay que fijarse en los demás, y es cierto. Pero como humanos miramos en nuestro derredor. Si vemos a Dios en alguien, lo admiramos. Por eso esperamos que el pastor viva de cierta manera, pues está en el lugar donde Dios le ha llamado y nos habla a través de él. Al ver a esa persona, esperas viva diferente. Sí, es humano, mas tiene un voto. Amén. Sansón no vivió de acuerdo al voto de nazareo que tenía, y cuando se desvió, le costó los ojos, y estuvo en cautiverio, y murió en cautiverio. Porque no vivió según el voto sobre él. Tú y yo tenemos un voto sobre nosotros. Fuimos llamados a hacer lo que Juan el Bautista hizo y a ser Elías al final. Hay un voto sobre nosotros y debemos obedecerlo por nuestra propia salvación y por la de otros. ¿Cuántos vieron a Moisés o a los profetas? Tenemos un llamado, hermanos, y ser. ¡Qué fiel final! Amén. Al orar, pregúntate y ora en tu corazón, Señor, fortaléceme para ser fiel hasta el final. Estés donde estés con Dios, si luchas con cualquier lucha o desafío, entrégalo a Dios. Tiene el poder para darnos victoria, para llevarnos a Canaán como a Israel, y no toma una vida santificarse,
Nos dio la vida para santificarnos, mas no hace falta. Santificarnos no debe tomar una vida si nos dedicamos. Dios nos cambia en un instante si nos entregamos.